Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Mónica Espinal. En esta pequeña presentación le voy a hablar un poco acerca de intercambiadores de calor. Un intercambiador de calor es un equipo utilizado en la transferencia o intercambio de calor entre dos fluidos. El intercambiador de calor se utiliza en la industria de procesos alimenticios, industriales, químicos, etc. La función de un intercambiador de calor está orientada en aumentar la temperatura de un fluido frío y disminuir la temperatura de un fluido caliente, que son procesos que ocurren simultáneamente. Dentro de los tipos de intercambiadores de calor tenemos dos clasificaciones, los tubulares y las placas. Dentro de los tubulares tenemos intercambiadores de doble tubo y múltiples tubos. Y las de placas tenemos intercambiadores de múltiples placas. Los intercambiadores de calor tubulares consisten en dos cámaras de presión independientes, a la carcasa y a las tubular. Por estas cámaras fluyen dos medios de tal forma que cuando existe una diferencia de temperatura entre ellos, el calor se intercambia sin que los medios se mezclen. Bueno, entre los componentes básicos de un intercambiador tubular tenemos haz tubular, placa tubular, deflectores, carcasa y conexiones, cabezales desmontables. El haz tubular, aquí los tubos proporcionan la superficie de transferencia de calor entre el fluido que circula por su interior y el fluido que circula por la carcasa. Aflojan el fluido secundario, es decir, el producto a calentar. La placa tubular pues, es una placa de metal que está perforada para albergar los tubos, los cuales se fijan mediante expansión o soldadura. Estas placas también se les conocen como espejo. El otro componente, que son los deflectores, son placas segmentadas dispuestas a lo largo del intercambiador. Sirven para mantener los tubos en la posición adecuada y obligar al fluido primario a que éste circule perpendicular a la tubular. Estos son los deflectores. La carcasa y conexiones es la envolvente del fluido primario y consiste en un cilindro soldado a las placas tubulares. Dispone de conexiones para la entrada y salida del fluido secundario. La carcasa sería todo el tubo cilíndrico. Y las cabezas desmontables o cabezales, que también se les conoce así, son elementos conectados a las placas tubulares para ambos extremos. Para facilitar la circulación del producto por el haz tubular, pueden disponer de placas para partición del haz tubular con el fin de conseguir que el fluido circule por varios pasos. De las características de la primera clasificación de intercambiadores de calor de doble tubo, bueno, los intercambiadores de calor de doble tubo están formados por dos tubos concéntricos. El producto fluye por el tubo interior, mientras que el servicio lo hace por el espacio entre ambos tubos. Este estaba especialmente diseñado para el calentamiento o enfriamiento de productos con baja o media viscosidad. La gran ventaja de estos intercambiadores es el de doble tubo, es poder procesar productos con partículas sin que exista un riesgo de atasco. Intercambiador de múltiples tubos está formado por un haz de tubo corrugado de diámetro pequeño y paralelo dentro de una camisa corrugada, soldados a placas de tubo. La disposición del haz de tubo se optimiza para obtener el máximo rendimiento de intercambio térmico. El intercambiador múltiples placas. El diseño de este intercambiador de calor de placas consta de múltiples placas de transferencia de calor que consisten en una placa fija y una placa de presión suelta para formar una unidad completa. Cada placa de transferencia de calor tiene una disposición espaciadora y proporciona dos sistemas de canales independientes. En su forma más básica, pues este intercambiador de calor consta de láminas de metal corrugado comprimidas en un marco. Los medios calientes y fríos fluyen a ambos lados de la placa y estos transfieren calor en un arreglo de flujo a contracorriente completo. Cada placa está equipada en un sistema de doble sellado que mantiene el fluido entre los canales. Y de los tipos de fluido, pues tenemos fluido caliente y fluido frío. El fluido caliente es al inicio del proceso tiene la mayor temperatura y el fluido frío es que al inicio del proceso tiene la menor temperatura. Aquí tenemos las nomenclaturas de las temperaturas de fluido caliente y fluido frío. THA, que es una temperatura caliente a la entrada, THB, temperatura caliente a la salida. El fluido frío, TCA, que es temperatura del fluido frío a la entrada, y TCB, temperatura del fluido frío a la salida. Y dentro de los tipos de flujo en los intercambiadores de calor, pues tenemos los flujos en paralelo y los flujos en contracorriente. Los flujos en paralelo
los fluidos calientes y fríos entran en el mismo extremo, fluyen en la misma dirección en el intercambiador de calor y salen en el mismo extremo. Y en el fluido en contracorriente, pues los fluidos entran en los extremos opuestos, fluyen en direcciones opuestas y salen en los extremos opuestos. Bueno, esto ha sido toda mi exposición de intercambiadores de calor.